Descubrí que mis padres habían transferido el negocio familiar a mi hermana, así que renuncié a trabajar 80 horas a la semana sin ver un centavo. Una semana después, papá llamó desesperado: nuestro mejor cliente está por irse. Le respondí con calma: que lo solucione la heredera. No, me llamo Daniel. Durante 10 años fui el que mantuvo vivo el negocio familiar, una fábrica de muebles artesanales que mi abuelo fundó hace décadas. Empecé a los 20, recién salido de la secundaria, con un sueño simple: seguir su legado. Trabajaba 80 horas a la semana, sin sueldo, sin días libres. Llegaba al taller a las 5 de la mañana, cortaba madera, ensamblaba mesas, sillas, armarios, hablaba con proveedores, calmaba a clientes que querían todo para ayer. Me iba tarde, agotado, con las manos llenas de callos y la espalda destrozada. Mis amigos dejaron de llamarme porque nunca podía salir. No tenía citas, no tenía vida fuera de esas 4 paredes. Todo lo di por la empresa, creyendo que mi esfuerzo me daría un lugar en su futuro. Pensé que mis padres veían mi dedicación, que un día dirían: Daniel, esto es tuyo también. ¡Qué error! Mi hermana Clara, 2 años menor, vivía en otro planeta. Trabajaba a medio tiempo, lo que significaba llegar a las 10, tomar café, charlar con los empleados y largarse antes del mediodía. Nunca la vi tocar una sierra o revisar un pedido. Pero mis padres le pagaban un sueldo, le dieron un auto nuevo, cubrían sus viajes a la playa o al extranjero, todo con dinero del negocio. Yo no decía nada. Creía que mi trabajo hablaba por mí, que mis madrugadas y mis fines de semana sacrificados se notaban. Siempre pensé que el esfuerzo pagaría. Qué iluso fui. Hace un mes, una noche cambió todo. Estaba en la oficina del taller, revisando papeles para cerrar el día, cuando vi un sobre escondido detrás de unos archivos viejos. Tenía un sello de confidencial. Lo abrí sin pensarlo mucho. Era un plan de sucesión. Mis padres habían transferido el 100% de la empresa a Clara. Mi nombre no estaba en ninguna parte. 10 años de mi vida, de levantarme antes del amanecer, de sudar hasta la última gota, de perderme cumpleaños y salidas, y no valía nada. Me sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda. La rabia me quemaba, la tristeza me aplastaba. No podía creer que mis propios padres me hicieran esto. Fui a casa y los enfrenté. ¿Qué es esto?, dije, sosteniendo el papel, tratando de no alzar la voz. Mi madre se cruzó de brazos y dijo: es lo mejor, Daniel. Clara necesita estabilidad. Tú puedes salir adelante solo. Mi padre, apenas me miró, murmuró algo de que Clara tenía visión moderna para la empresa. ¿Visión? Ella no sabía ni cuánto costaba un lote de madera. Les pregunté qué pasaba con mis 10 años, con todo lo que había dado, con las veces que me quedé hasta medianoche para terminar un pedido. No respondieron, solo silencio. Me fui a mi cuarto, con el corazón hecho pedazos. Había dado mi vida por ese negocio, y me dejaron fuera como si no fuera nada. No dormí esa noche. Me quedé despierto, pensando en todo. Recordaba las mañanas heladas en el taller, el olor a madera fresca, las veces que cargué camiones solo porque no había nadie más. Pensé en los clientes que yo traje, en las ideas que propuse para mejorar los diseños, en los problemas que resolví cuando nadie sabía qué hacer. Me habían usado. La rabia crecía, pero poco a poco una idea se formó: no iba a seguir así. No podía dejar que me pisotearan. Decidí que era el fin. A la mañana siguiente, fui al taller como siempre, pero no encendí las máquinas, no revisé los pedidos. Me senté en la oficina, agarré un papel y escribí: renuncio, no voy a trabajar 80 horas a la semana para nada. Suerte. Dejé la carta en el escritorio de mi padre, tomé mis herramientas, unas fotos viejas de mi abuelo conmigo en el taller y me fui. Mientras manejaba, sentí un nudo en el estómago, pero también un peso que se quitaba. Por primera vez en 10 años, no tenía que despertarme a las 5. No sabía qué venía después, pero eso me dio una chispa de esperanza. Los días siguientes fueron raros. Me quedé en casa, sin rumbo fijo. Llamé a un par de amigos, les conté lo que pasó. Hiciste bien, me dijo uno. Deberías empezar algo tuyo, Daniel, dijo otro. Me puse a pensar en qué podía hacer. Busqué en internet historias de gente que dejó trabajos así, consejos para seguir adelante. Leí sobre tipos que se fueron de negocios familiares y encontraron su camino. Me imaginé abriendo algo pequeño, tal vez relacionado con muebles, pero mío. Estaba asustado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía construir algo para mí. Una semana después, mi teléfono sonó. Era mi padre. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Daniel, vuelve. Nuestro mejor cliente, el que nos compra el 40% de los muebles, se va. No sabemos qué hacer. Escuché en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Hace unos días, habría corrido a solucionar todo, como siempre.
pero ya no era ese Daniel. Con calma, dije, que lo solucione la heredera, ¿no? Colgué. Me senté en el sofá, con el corazón latiendo fuerte. No me sentí mal. Por primera vez, estaba poniendo un límite, defendiendo lo que valía. Después de colgar, pensé en mi abuelo. Él fundó esa fábrica desde cero, con sus manos, con su sudor. Me enseñó a cortar madera, a medir 2 veces antes de hacer un corte. Me hablaba de trabajo duro, de ser justo, de construir algo que durara. Recordé un diario que él guardaba. Lo había visto hace años, en una caja en el ático. Esa noche, fui a buscarlo. Subí al ático, moví cajas llenas de cosas viejas, y ahí estaba, cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado. Había notas de mi abuelo, ideas para la empresa, sueños de verla crecer, historias de sus primeros clientes. Leí página tras página, sintiendo que él me hablaba. Hablaba de los días duros, de cuando apenas tenía para comer, pero seguía adelante. Escribía sobre la importancia de valorar a todos los que ayudaran a construir el negocio. Entonces, encontré algo que me detuvo en seco. Un acuerdo, escrito a mano. Decía que la empresa debía ser para quienes la construyeran, en partes iguales. Mi abuelo quería justicia, que el esfuerzo contara. Sentí que me estaba dando una oportunidad, como si supiera que algún día lo necesitaría. Cerré el diario, con el corazón a mil. Esto podía cambiar todo. Sabía que no sería fácil, pero tenía que pelear. Llamé a un abogado, un amigo de un vecino. Le conté todo, los 10 años de trabajo, el plan de sucesión, el diario de mi abuelo. Ese acuerdo puede ser clave, me dijo. Reúne todo lo que tengas, correos, facturas, cualquier cosa que muestre tu trabajo. Pasé el resto del día buscando. Encontré recibos de proveedores que yo negocié, notas de clientes que agradecían mi esfuerzo, mensajes donde yo resolvía problemas a medianoche. Cada papel era una prueba de lo que di. No sabía cómo terminaría esto, pero sentía una fuerza nueva. Por primera vez, estaba luchando por mí. Pensé en mi abuelo, en cómo él creía en la justicia. Tal vez, con esto, podría honrar su legado de verdad. Esto apenas empezaba, pero algo me decía que valía la pena seguir. Al día siguiente, me reuní con el abogado, un tipo llamado Javier. Era un hombre tranquilo, de unos 50 años, con gafas y una manera de hablar directa. Le llevé el diario, los recibos, los correos, todo lo que había encontrado. Se sentó, revisó cada papel con calma, tomando notas. Esto es bueno, Daniel, dijo, sosteniendo el diario. Tu abuelo dejó esto claro, la empresa es para quienes la construyan. Y por lo que veo, tú fuiste el que la mantuvo viva. Me explicó que el acuerdo podía tener peso legal, pero necesitábamos más. Tienes que probar que tu trabajo fue clave, que sin ti esto no funcionaba. Y si hay algo raro con las finanzas, lo encontraremos. Eso me dio una idea. Durante años, yo manejaba la mayoría de los números, pagos a proveedores, facturas de clientes, inventarios. Recordé que a veces veía cosas raras, gastos que no cuadraban. Clara siempre decía que eran cosas de la oficina, y yo, confiado, lo dejaba pasar. Ahora, eso me olía a problema. Fui a casa y busqué más. Tenía una caja vieja con copias de documentos que guardaba por si acaso. Pasé horas revisando y encontré algo, facturas de viajes, ropa, hasta un sofá caro, todo pagado con dinero de la empresa, a nombre de Clara. Había recibos de hoteles de lujo, restaurantes caros, cosas que no tenían nada que ver con muebles. Mi estómago se revolvió. No solo me habían dejado fuera, sino que ella estaba usando el negocio como su cajero personal. Llevé todo a Javier. Sus ojos se abrieron cuando vio los recibos. Esto es grande, Daniel. Si podemos probar que tu hermana malgastó fondos, eso refuerza tu caso. Muestra que no era apta para liderar. Me dijo que íbamos a presentar una demanda para anular el plan de sucesión, usando el acuerdo de mi abuelo y estas pruebas. Pero me advirtió, esto se va a poner feo. Tu familia no va a ceder fácil. Prepárate. Asentí, estaba listo. O al menos, eso creía. Los días siguientes fueron un torbellino.
Javier preparó los papeles, y yo seguía buscando pruebas. Encontré mensajes viejos en mi teléfono, unos de un cliente importante, el señor Márquez, que siempre decía: Daniel, tú eres el que hace la magia aquí. Guarde todo. También hablé con un par de empleados del taller. Uno de ellos, Luis, un carpintero que llevaba 15 años con nosotros, me dijo: jefe, sin ti, esto se caía. Clara nunca sabía qué pasaba. Una vez pidió comprar madera barata y casi perdemos un pedido grande porque no servía. Me dio una palmada en la espalda y prometió hablar si lo necesitaba. Eso me dio fuerza. No estaba solo, pero entonces llegó el primer golpe. Una tarde, mi madre me llamó. Daniel, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia, dijo, con la voz temblorosa. Intenté explicarle: mamá, yo di todo por ese negocio. 10 años sin un peso, sin vida. Y ustedes le dieron todo a Clara. Ella se puso dura. Clara lo necesita más. Tú eres fuerte. Para con esta locura o nos vas a destruir. Colgué, con un nudo en la garganta. Sabía que querían hacerme sentir culpable, pero no iba a ceder. Esa noche, Clara me mandó un mensaje: eres un egoísta. Vas a arruinar todo por tu orgullo. Lo leí y lo borré. No valía la pena responder. Javier presentó la demanda unos días después. Me explicó que el proceso podía tomar meses, pero empezaríamos con una audiencia preliminar. Mientras, me pidió que me mantuviera firme y que no hablara con mi familia sobre el caso. Déjalos que vengan a nosotros, dijo. Intenté seguir con mi vida, pero no era fácil. La gente del pueblo ya hablaba. Un vecino me paró en la calle y me dijo: oye, Daniel, escuché que estás peleando con tus padres. ¿Qué pasa? Me limité a decir que era un asunto personal y seguí. Odiaba que todos supieran, pero así son los pueblos pequeños, los chismes vuelan. Una noche, estaba en casa, tratando de relajarme, cuando sonó el teléfono. Era el señor Márquez, nuestro mejor cliente. Daniel, hablemos claro, dijo. Desde que te fuiste, esto es un desastre. Clara no contesta, tu padre no sabe qué pasa y los últimos muebles llegaron mal hechos. Estoy a punto de irme a la competencia. Me dolió oírlo. Ese cliente era mi orgullo, yo lo conseguí, yo lo mantuve feliz. Le dije la verdad: señor Márquez, renuncie porque me dejaron fuera. Ahora todo está en manos de Clara. El suspiro. Mira, te respeto, Daniel. Si tú vuelves, me quedo. Si no, me voy. Colgué, pensando. Quería ayudar, pero no podía volver a ese lugar. No así. Al día siguiente, le conté a Javier. Eso es bueno, dijo. Si un cliente grande depende de ti, refuerza que eras el pilar. Podemos usar eso. Me pidió que consiguiera una carta o un correo del señor Márquez, algo por escrito. Le escribí al cliente, explicándole que no podía volver, pero pidiéndole que pusiera por escrito cómo había sido mi trabajo. Me respondió rápido: Daniel, tú hiciste este negocio especial. Sin ti, no confío en ellos. Suerte. Guarde ese correo como oro. La audiencia preliminar llegó rápido. Entré a la sala, un lugar frío con paredes grises, y vi a mis padres y a Clara al otro lado. Mi madre no me miró, mi padre parecía incómodo y Clara me lanzó una mirada de puro odio. El juez, un hombre mayor y serio, escuchó a Javier explicar: el acuerdo de mi abuelo, mis 10 años de trabajo, los gastos raros de Clara. El abogado de mis padres, un tipo elegante con un traje caro, dijo que yo era solo un empleado, que no tenía derecho a nada, que Clara era la mejor opción. Escuchar eso dolió, pero me mordí la lengua. Javier mostró los recibos, los correos, la nota del señor Márquez. El juez no dijo mucho, solo que seguiríamos en unas semanas. Salí de ahí temblando, pero con esperanza. Javier me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, Daniel. Esto pinta a tu favor, pero queda camino. Esa noche, fui a un café para despejarme. Una chica, Ana, que trabajaba ahí, me reconoció. Tú eres el del taller de muebles, ¿verdad?
Hice un pedido hace un año, y tú lo entregaste. Quedó perfecto. Sonreí por primera vez en días. Hablamos un rato, y me contó que siempre admiró nuestro trabajo. Me sentí bien, como si mi esfuerzo no hubiera sido en vano, pero la cosa se puso más loca. Un día, Luis, el carpintero, me llamó. Daniel, tienes que saber esto. Clara vino al taller hoy, gritando a todos, diciendo que por tu culpa todo se iba a caer. Luego intentó cambiar un pedido grande sin consultarme, y casi lo arruina. Me preocupé. El taller era un caos sin mí, pero no podía volver. Le dije a Luis que se mantuviera al margen y que me contara cualquier cosa rara. Sabía que Clara estaba nerviosa, y eso podía jugar a mi favor. Pasé los días siguientes ayudando a Javier. Encontramos más, estados de cuenta que mostraban retiros grandes, pagos a tiendas de lujo, todo a nombre de Clara. Cada descubrimiento era como un clavo en su plan. Pero también me dolía. Esta era mi familia, y ahora éramos enemigos. Una noche, me senté con el diario de mi abuelo, leyéndolo de nuevo. Sus palabras me daban fuerza, el trabajo honesto siempre paga. Quería creerle. Esto no había terminado, pero sentía que, paso a paso, estaba recuperando lo que era mío. Los días antes de la siguiente audiencia fueron intensos. Javier y yo nos reunimos varias veces, revisando cada papel, cada recibo, cada mensaje. Encontramos más pruebas de los gastos de Clara, boletos de avión, joyas, hasta una membresía en un club caro, todo pagado con dinero de la empresa. Javier me miró y dijo, Daniel, esto es dinamita. No solo te excluyeron, sino que ella abusó del negocio. Esto cambia todo. Pero yo no sentía triunfo, solo una tristeza pesada. Quería justicia, pero no imaginaba que sería así, destapando los errores de mi hermana para que todos los vieran. Una mañana, Luis, el carpintero, me llamó de nuevo. Daniel, esto está peor. Clara despidió a 2 chicos del taller porque dijo que no los necesitaba. Uno era nuestro mejor lijador. Los clientes se quejan, los pedidos se atrasan. Tu padre anda como loco, gritando a todos. Me dolió oír eso. El taller era el sueño de mi abuelo, y ahora se caía a pedazos. Quise ir a ayudar, pero sabía que no podía. Aguanta, Luis, le dije. Esto se va a resolver pronto. Colgué, con un nudo en el estómago, pero más decidido que nunca. La noche antes de la audiencia final, mi padre me llamó. Su voz sonaba cansada, rota. Daniel, para esto. Nos estás destruyendo. Somos tu familia. Respiré hondo. Papá, yo di 10 años de mi vida, 80 horas a la semana, sin un peso. Y ustedes me dejaron fuera. Esto no es por venganza, es por lo justo. El suspiro. Clara no puede con esto. Lo sé. Pero tu madre y yo pensamos que era lo mejor. No respondí. Colgué y me quedé mirando la pared. Quería que entendieran, pero tal vez nunca lo harían. El día de la audiencia llegó. Entré a la sala, un lugar frío y serio, con el juez al frente. Mis padres y Clara estaban allí. Mi madre evitaba mi mirada, mi padre parecía agotado, y Clara me miró con rabia, como si yo fuera el villano. Javier se puso de pie y habló claro. Mostró el diario de mi abuelo, con su acuerdo de equidad. Enseño mis recibos, correos, la nota del señor Márquez diciendo que yo era el pilar del negocio. Luego sacó lo pesado, los estados de cuenta, los gastos de Clara, pruebas de que había usado el dinero de la empresa para lujos. La sala se quedó en silencio. El abogado de mis padres trató de defenderla, diciendo que eran gastos operativos y que yo solo era un trabajador sin derecho a nada. Pero el juez no parecía convencido. Clara subió al estrado. Hablo rápido, nerviosa. Yo quería modernizar la empresa. Esos gastos eran para clientes, para hacer contactos. Javier le preguntó, entonces, ¿un sofá de $3,000 era para clientes? ¿Y los viajes a la playa? Ella se puso roja, balbuceó, no respondió claro. Mi padre habló después, admitiendo que confiaron en Clara porque pensaban que yo estaría bien. Eso dolió, pero no bajé la cabeza.
cuando me tocó hablar, fui honesto. Di 10 años, 80 horas a la semana, sin sueldo. Traje clientes, resolví problemas, construí ese negocio. Mi abuelo quería equidad, y me dejaron fuera. Miré al juez, luego a mis padres. Solo quiero lo que es justo, el juez se tomó su tiempo. Días después, nos llamó de vuelta. Entró, se sentó y dio su fallo. El acuerdo del fundador es válido. Hay pruebas claras de la contribución del demandante y de un mal uso de fondos por parte de la beneficiaria del plan de sucesión. El plan se anula. Dado el estado del negocio, se ordena su venta, y las ganancias se dividirán equitativamente entre los hijos, tras cubrir deudas. Miro a mis padres y a Clara. También se investigarán los gastos indebidos. Salí de la sala temblando. Había ganado, pero no sentía alegría, solo alivio. La noticia corrió rápido. El pueblo habló, unos decían que hice bien, otros que fui duro con mi familia. Mis padres apenas me hablaban. Clara me mandó un mensaje furioso: arruinaste todo. Espero que estés feliz. No respondí. La fábrica se vendió en unas semanas. Un competidor la compró, y las ganancias se dividieron. Mis padres y Clara perdieron dinero por las deudas que salieron a la luz, y el chisme del mal manejo los golpeó duro. Los vi una vez después del fallo, en casa. Mi madre lloró, mi padre solo dijo: esperaba más de ti, Daniel. No supe qué decir. Me fui con el corazón apesadumbrado, con mi parte del dinero, decidí empezar de nuevo. Busqué un local pequeño, alquile un espacio y monte un taller propio. Nada grande, solo una mesa, unas herramientas y yo. Empecé a hacer muebles simples, sillas, estantes, cosas que podía vender localmente. La primera semana, Ana, la chica del café, pasó por ahí. Oye, esto se ve bien, dijo, mirando una silla. Siempre supe que eras bueno. Sonreí, y charlamos un rato. Me contó que quería abrir su propio negocio algún día, un café con pasteles caseros. Tal vez te hago unas mesas, bromeé. Ella rió, y por primera vez en meses, me sentí ligero. El taller empezó a crecer poco a poco. Un vecino pidió un escritorio, luego otro quiso una repisa. El señor Márquez me llamó un día. Daniel, escuche de tu nuevo lugar. Necesito muebles para una oficina. ¿Tú puedes? Acepté, emocionado. Trabajé duro, entregué a tiempo y él quedó encantado. Esto es como antes, Daniel. Tú tienes el toque, dijo. Eso me dio orgullo. No era la fábrica de mi abuelo, pero era mía, construido con mi esfuerzo. Una noche, me senté en mi taller, mirando las herramientas y un par de piezas a medio hacer. Pensé en mi abuelo. Su diario estaba en un estante, a la vista. Lo abrí y leí una línea: el trabajo honesto siempre paga. Sonreí, tal vez tenía razón. Mi negocio era pequeño, pero crecía. Hice un par de amigos nuevos, como Ana, que venía a veces con un café y charlaba conmigo. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Mis padres y yo apenas hablábamos, y Clara no me buscaba. Me dolía, pero sabía que hice lo correcto. Miré por la ventana, viendo el sol bajar. El taller olía a madera fresca, como en los viejos tiempos. Sentí paz. Había perdido una familia, o al menos una parte de ella, pero gané algo mejor: mi libertad, mi futuro. Levanté una silla a medio terminar, pasé la mano por la madera. Esto era el comienzo, y por primera vez en 10 años, estaba emocionado por lo que venía. El legado de mi abuelo no estaba en esa fábrica perdida, sino en mí, en lo que podía construir. Y con eso, me puse a trabajar.